Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Espero que Dios les haya bendecido enormemente esta semana. Bienvenidos nuevamente a su discipulado Vasos de Honra. Nos da mucho gusto que se hayan conectado con nosotros. Y vamos a hacer una oración para iniciar esta clase y dedicarle este tiempo a nuestro Señor. Acompáñenme a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos de la manera más humilde, Padre, que abras nuestro entendimiento, Señor, que prepares nuestro corazón para que podamos atesorar tus palabras, Señor, para que las podamos grabar y podamos practicarlas, Señor, en nuestro alrededor, en nuestro trabajo, con nuestra familia, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla. Y a ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, nuestra clase del día de hoy le pusimos por título Dios continúa trabajando. Y es haciendo énfasis en la doctrina de la santificación que días anteriores habíamos visto. Bien, para empezar de lleno, hermanos, con la clase, quisiera primero que recordáramos estas citas que nos dice la palabra de Dios en Efesios 4:15 y 1 Corintios 14:20. Nos hablan de un proceso natural que se debe dar en nosotros como cristianos, para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Efesios 4:15 nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí vemos claramente que Dios nos está mandando, no nos está dando la opción, sino que nos está mandando crecer. Nos manda a crecer, es un imperativo. Primera los Corintios 14:20 nos dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. De tal manera que aquí nosotros vemos que Dios nos hace un señalamiento referente a un proceso natural que se debe de dar. Vemos en la naturaleza algunos ejemplos de madurez y de crecimiento. Podemos ver, por ejemplo, en una rosa, en una planta de una rosa, un proceso de crecimiento y un proceso de madurez. Empiezan a ser como botones y se van abriendo hasta que están listas para cortarse y para ser regaladas en algún evento especial. En una fruta, por ejemplo, cuando también va creciendo el árbol, son frutas, semillitas, y van madurando los frutos hasta que pueden ser cortados y sirven de alimento para nosotros. Podemos ver también como cuando plantamos un arbolito, va creciendo de tal manera hasta que incluso ese arbolito puede crecer tan grande que puede darnos sombra, podemos acostarnos y descansar en su sombra y atajarnos del sol, poner incluso columpios. En fin, hermanos, vemos en la naturaleza muchos ejemplos de madurez y de crecimiento. Ese es un proceso natural que se debe de dar. Y quise retomar o hacer un poquito de énfasis en esta clase porque hoy, tristemente, hermanos, muchos de nosotros como cristianos tenemos un crecimiento y una madurez limitada. Tristemente, vemos en muchas iglesias a hermanos que llevan años y años en el evangelio y no han crecido y no han madurado. Acuérdense de la clase de la santificación, esto es un proceso y que no todos crecen igual. Eso va a depender de tu disposición, de la actitud de tu corazón. Bien, entonces de tal manera, hermanos, podemos definir a la madurez en términos seculares como
El estado de un fruto o de una cosa o de un animal o de una persona que ha alcanzado un desarrollo completo o pleno, refiriéndonos tal vez al aspecto físico. Y si nos referimos al aspecto intelectual o en el aspecto de cognitivo o sí en el pensamiento de una persona, podemos definir que una persona es madura si tiene un juicio prudente o un juicio sensato, ¿no? Incluso tal vez refiriéndonos tal vez a la edad de una persona, es de una persona que ya ha alcanzado su desarrollo completo y que disfruta de sus capacidades, de todas sus capacidades. Eso es lo que podríamos definir como la madurez. Sin embargo, para efectos de nuestra clase, hermanos, nosotros tomaremos como la madurez en el creyente como un sinónimo de crecimiento. ¿En qué? En su fe. La madurez en un creyente se puede considerar como sinónimo de crecimiento en su fe. Y bien, para que haya un crecimiento, hermano, primero tiene que haber sucedido un nacimiento. Y probablemente tú ya me hayas escuchado hablar en varias ocasiones acerca de este nuevo nacimiento. Es bien importante, hermano. Para que tú puedas ir creciendo en tu fe, primero tienes que haber nacido de nuevo. Perdóname que sea tan incisivo, tan reiterativo, pero eso es muy importante. Ahí en 1 de Juan 5:1 nos dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. De tal manera, hermano, que para que haya un crecimiento en tu fe, primero tienes que haber nacido espiritualmente. Si no, no puede haber un crecimiento. Podemos ver entonces también, hermano, que la madurez en un creyente, hay ciertos termómetros, hay ciertas señales que nosotros vamos a poder detectar y vamos a poder ver en un cristiano, en un hermano que es maduro y que ha crecido en su fe. Independientemente, o que va creciendo en su fe, independientemente del tiempo que tenga de haber nacido y de haber recibido a Cristo Jesús. Acuérdense, hablamos de un proceso que se debe de dar de manera natural. El creyente que ha crecido y que va madurando es conocedor de las Escrituras. Pero aparte de que conoce las Escrituras, se ha vuelto apto para enseñar a otros. Así es, hermano, no nada más se trata de que tú te estés alimentando. Nos dio una gran comisión el Señor Jesucristo y nos dijo que teníamos que ir y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que Él nos había enseñado. Y mira, aquí en Hebreos 5:12 nos dice la palabra de Dios: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tristemente hoy muchos hermanos, muchos cristianos que ya tienen años y años en el Evangelio, aún tienen necesidad de leche, cuando ya deberían de haber, ahorita, estar recibiendo alimento sólido, hermano. Entonces, la madurez y el crecimiento en un creyente la podemos notar porque si es conocedor de las Escrituras. Por eso de ahí que nosotros les digamos: memorízate las Escrituras, porque sirve para mucho, hermano. Aparte de que en pruebas, en algunas situaciones, Dios por medio de su Espíritu Santo te ayuda y hace que recuerdes los versículos que te memorizaste. Eso te ayuda también precisamente para enseñar a otros. El hermano, el creyente que ha madurado y que va creciendo,
aparte de que conoce las Escrituras, aparte de que es apto para enseñar, ¿qué crees? Dice la palabra de Dios que también se vuelve apto para consolar. En primera de Pedro 1:7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En algunas ocasiones yo ya te había comentado, hermano, las pruebas, Dios permite que vengan a nuestra vida con el propósito de crecer, de madurar. Mira, hermano, yo quiero que tú pienses, en algún momento dado, la mayoría de nosotros ya somos padres. Pero ¿qué pasaría si tú, cuando nació tu hijo, veías que pasaban los días, los meses, y él no crecía, físicamente hablando? Yo creo que tú te empezarías a preocupar, te preocuparías, te hubieras preocupado, porque verías que no era algo normal, que probablemente estaba pasando algo. Es lo mismo con nosotros, hermano. Si tú no has crecido, si tú, de la fecha en la que tú creíste y naciste de nuevo, si tú no has crecido, algo está pasando. Y yo creo que esta clase nos debe de servir para reflexionar qué es lo que está pasando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como cristiano, qué es lo que no nos está dejando crecer. Vamos a continuar. Mira, hay otras características, otras cualidades u otras señales que nosotros podemos ver en algunos creyentes que denotan que ese hermano, que ese cristiano está madurando o está creciendo. Primero, un creyente, un cristiano, un hermano maduro es sabio. Podemos ver que la sabiduría de ese hermano precisamente es diferente y no es igual a la de todos, a la de todo el mundo. El creyente maduro busca la sabiduría, busca ser sabio. Ahora, todos hemos en algún momento escuchado y leído que precisamente el principio de la sabiduría proviene de Dios, es del temor a Dios. Mira, Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová, hermano. Mira, si bien el creyente maduro, el creyente que va creciendo, denota estos cambios se dan en tu vida y se van dando en tu vida por la actitud que tú tienes en tu corazón. Acuérdate, ya lo habíamos visto, porque tú antepones la voluntad de Dios a tu voluntad, porque vives lo que lees. Sí, probablemente si tú tienes tu devocional, tú lees tu Biblia y eso, pero nada más se queda aquí en la mente, no lo pones en práctica, estás haciendo lo que dice la Biblia, nada más estás siendo oidor de su palabra y te estás engañando a ti mismo, porque no eres hacedor de ella. Tienes que vivir lo que lees, vivir lo que aprendes en los discipulados, vivir lo que oyes en las predicaciones. Otra de las cosas o de las señales que precisamente nosotros podemos ver en un creyente maduro es que ellos saben quién es la fuente de la sabiduría. Así es, no se creen que ellos todos lo saben, no se enaltecen, no se ensoberbecen y creen que todos lo saben. No, ellos saben de dónde proviene la sabiduría. Santiago 1:5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídanla a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y fíjate la promesa que hace el Señor aquí, y le será dada.
Dios es un Dios de promesa, hermano. Un Dios de promesas. Si tú sientes que te hace falta sabiduría para tomar alguna decisión o algo, pídesela a Dios. Sé específico. Pídele incluso señales. Mira, dile, Señor, si tú quieres que yo haga esto, haz que pase esta cosa o haz que me digan esto. Sé específico. Dios es bueno, hermano. Y si tú le pides sabiduría aquí, nos está diciendo que Él te la va a dar para tomar alguna decisión o para hacer algo. De tal manera, fíjate que aquí vemos una palabra que quisiera que hiciéramos la diferencia. Dijimos que un creyente maduro es sabio, sabe de dónde viene la sabiduría. Y en Proverbios nos decía que los insensatos, ¿sí? En Proverbios 1:7 nos decía que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y sabes qué significa insensato? Inconsciente, irresponsable, irreflexivo. Es decir, que no piensa. Mira, incluso es como sinónimo de tonto, de necio. ¿Te das cuenta? Otra de las cosas, de las señales que podemos ver de un creyente maduro, la podemos ver en Mateo 7:21 y en el Salmo 143:10. Mateo 7:21, fíjate, aparte de la sabiduría, porque probablemente tú sepas qué es lo que Dios quiere que hagas. Tú lees la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice cuál es su voluntad de Dios. Pero fíjate Mateo 7:21, una cosa es que tú sepas cuál es la voluntad de Dios y otra cosa es que tú hagas la voluntad de Dios. Mateo 7:21 nos dice, tiene como subtítulo esta porción de la palabra, nunca os conocí. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el Salmo 143:10 nos dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es decir, el creyente maduro, aparte de ser sabio, ¿qué crees? Sabe, pero también hace la voluntad de Dios. Porque muchos saben cuál es la voluntad de Dios, pero no la hacen. Son creyentes rebeldes, son cristianos rebeldes, hermano. Primero, aquí precisamente y en el capítulo 5 de Efesios nosotros podemos ver, la Biblia nos dice cuál es la voluntad de Dios, hermanos. Que debemos ser entendidos, es decir, que debemos entender, pero cuando tú entiendes, también haces las cosas. En el capítulo de Efesios nos dice la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios y que la tenemos que hacer. El creyente maduro, aparte de saber cuál es la voluntad de Dios, la hace. Otra de las cuestiones en las que nosotros podemos darnos cuenta que un creyente es maduro, ¿sabes en qué nos podemos dar cuenta? En el tipo de adoración que tiene ese creyente. ¿Adora a quién? ¿Adoración a quién, hermano? Obviamente al Señor. En el tipo de adoración que ese hermano tiene para con el Señor. Primero, sí, su adoración es privada, pero también es pública. Mira, el Señor nos dijo que cuando oráramos en secreto, en nuestros aposentos. Sí, es parte del Señor, ¿sí? Pero también el Señor nos dijo, el Señor Jesucristo nos dijo, que todo aquel que le negara delante de los hombres, Él le negaría delante del Padre. Y en Romanos 1:16, fíjate lo que nos dice el Señor. ¿Y sabes por qué te lo digo, hermano? Porque hoy, de verdad, a veces en nuestro ambiente, ya sea jóvenes de la escuela, nosotros en el trabajo, incluso tal vez con nuestra familia, somos objetos de burla, de mofa, hermano. Y aquí en Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No tienes por qué avergonzarte, hermano, de que te digan, ahí viene el aleluyo y que ahí viene el cristianito. Gloria a Dios, hermano, porque te reconocen que eres cristiano.
de verdad, yo creo que sería un orgullo que en cualquier ámbito en el que tú te desenvuelvas, te reconocieran que tú eres cristiano. Sí, su adoración es privada, pero también debe ser pública. No te debe dar vergüenza decir que tú eres adorador del Señor, de Jehová de los ejércitos, que Cristo te ha salvado. Hoy tristemente a muchos todavía les da vergüenza decir que son cristianos. La adoración del creyente maduro, ¿qué crees, hermano? Es sincera. Viene desde lo más profundo de su corazón. En Juan 4:24 nos dice la palabra de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y hermano, en alguna porción de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo nos decía que no fuéramos como los fariseos, que oraban en las esquinas para que toda la gente viera qué hacían. No. El Señor Jesucristo nos dice y nos exhorta a que nuestra adoración, ya sea por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de las alabanzas, sea desde lo más profundo de nuestro corazón, sea sincera, hermano. La adoración de un creyente, hermano, cuando es sincera, nace desde lo más profundo de su corazón. Pero ¿sabes por qué? Porque ese hermano creyente, ese hermano maduro, está eternamente agradecido con Dios por lo que Dios hace en su vida. En Efesios 5:20 nos dice la palabra de Dios: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando siempre gracias en todo. Y Romanos 8:28 también nos dice, hermano, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su voluntad son llamados. Hermano, el hermano que es maduro, aún en medio de la prueba, es capaz de dar gracias a Dios. Aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las situaciones más difíciles, el hermano maduro y que ha crecido, da gracias a Dios. Otra de las cosas, hermano, en las que nosotros nos podemos dar cuenta que un hermano, un creyente, ha crecido, ha ido madurando, es en su caminar, es en su andar. ¿Cómo? ¿En qué manera nos podemos dar cuenta en que ese hermano ha aprendido a someterse? Primeramente a las autoridades. Hoy tristemente de verdad vemos que en iglesias que no respetan a los pastores, no respetan a los líderes. Hay hermanos que probablemente tienen mucho tiempo en el evangelio, pero que no se han involucrado en ninguna actividad de la iglesia, y luego se atreven a decir: ¿qué me va a enseñar este pastorcito o este hermanito diácono que tiene quién sabe cuántos años, yo que ya tengo 40, 50 años en el evangelio? No, el hermano creyente maduro ha aprendido a someterse, hermano. En Efesios 5:21 nos dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice que nosotros debemos aprender a someternos, hermano. Debemos aprender a someternos. Y fíjate, el mayor ejemplo precisamente de sumisión también nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 2, del 5 al 7. Filipenses 2, del 5 al 7. Ahí ayúdame a buscarlo tú en tu Biblia, hermano. Subráyalo. Tú sabes que el Señor Jesucristo siempre nos dio ejemplo en todo lo que Él nos decía que hiciéramos. Ahora, la sumisión, aquí quiero hacer un paréntesis. La sumisión es lo opuesto, hermano, que la obstinación. Es decir, cuando alguien le dice: es que tú eres muy obstinado, es porque tú no has aprendido a someterte. No has aprendido a ser humilde. Y fíjate, aquí tenemos un significado de obstinación. Es un estado
de ánimo que se caracteriza por la terquedad. Es decir, cuando te dicen es que eres obstinado, en pocas palabras están diciendo es que eres un terco y que no haces caso. Otra de las características, hermano, en las que nosotros nos podemos dar cuenta que un creyente es maduro, es porque ese creyente anda en amor. En Efesios 5:2 nos dice la palabra de Dios: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en Corintios 13 también vemos, hermano, que podremos hacer nosotros muchas cosas. Hacer y deshacer y dar clases y predicar y lo que sea. Pero también dice la palabra de Dios que si no tenemos amor, somos como címbalos que resuenan nada más. El creyente maduro muestra amor. Otra de las cosas, hermano, que nosotros podemos ver en un creyente maduro es que él en todo momento está consciente que él representa o que es embajador de Cristo. En 2 Corintios 5:20 nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Aquí nos está diciendo básicamente la palabra de Dios que nosotros representamos a Jesucristo. Y qué triste es, hermanos, que muchas veces en donde nos desenvolvemos, en donde con nuestros amigos, con nuestros familiares, representamos absolutamente todo, pero menos al Señor Jesucristo. Así es. Embajador, acuérdate, un embajador es aquel que es enviado a representar a alguien. ¿Sí? O sea, el embajador de México que mandaron a Alemania, él está ya representando a México y tiene una responsabilidad importante, hermano. La Biblia aquí nos dice que nosotros somos embajadores, es decir, somos representantes de Jesucristo. Qué triste es que con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro pensamiento, no representemos al Señor Jesucristo. Bien, otra de las cosas, hermano, que a diferencia precisamente de lo que es la madurez en un creyente, nosotros vamos a ver y vamos a definir la inmadurez como una falta de crecimiento. Habíamos visto que la madurez en un creyente es como sinónimo de crecimiento en su fe. Entonces, un cristiano que es inmaduro ha tenido falta de crecimiento, es decir, no ha crecido. Simple y sencillamente no ha crecido. Ahora, vamos a ver precisamente en Hebreos un ejemplo de que podemos ver en la Biblia de hermanos que eran inmaduros. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículos del 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. Dice la palabra de Dios, fíjate, hermano. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y mira, la palabra de Dios es bien clara. Aquí nos da varias características de un hermano
que es inmaduro, de un hermano que le ha hecho falta crecer en su fe. Primero, fíjate, aquí el Señor se está refiriendo a los hebreos en el versículo 11, que se habían vuelto lentos para oír. Ahora, yo quiero que antes de que sigamos viendo las características de un cristiano que no ha crecido, de un cristiano inmaduro, hermano, yo quiero dejarte bien en claro algo. Esto no es porque Dios no haya querido actuar, no. Esto es por la actitud de tu corazón. Esto es porque tú no has permitido que el Espíritu Santo obre en tu vida, gobierne tu vida. Es simplemente por eso. No creas porque Dios no tiene poder, no. Es porque tú no has permitido que el Señor trabaje en tu vida. Los hebreos se habían vuelto lentos para oír. Aparte, acuérdate, habíamos visto en un cristiano maduro que precisamente que sabe la palabra de Dios, que conoce las escrituras, pero que también es apto, ¿para qué? Para enseñar. Un cristiano que es inmaduro, hermano, es incapaz de enseñar a otros. Y en el versículo 12 de aquí de Hebreos también nos dice, hermano, mira, porque dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú, hermano, de haber creído y de haber nacido de nuevo, pero es importante. Aquí dice, es una de las señales o de las muestras de crecimiento y de madurez. Tú tienes que ser capaz de enseñar a otros. Mira, hermano, es bien triste de verdad que va una visita, afortunadamente y por la gracia de Dios hay un ministerio ahorita en nuestra iglesia que se encarga de recibir a las nuevas visitas y de proclamarles el evangelio. Pero te digo una cosa, todos tenemos esa responsabilidad. Esa responsabilidad no nada más es de ese ministerio, hermano. Tú debes de ser capaz de que si viene alguien, de ser capaz de decir, ¿sabes qué? Dios tiene un plan para ti y compartir tu experiencia. Simple y sencillamente eso. Compartir la esperanza que tienes, compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, de dónde te rescató Jesucristo. Pero es triste que mira, y perdóneme, hermano, sin afán de ofender, espero que seas lo suficientemente maduro para escuchar esto, pero es triste que a veces llega alguien y ahí andan buscando al diácono, andan buscando al maestro, ahí andan buscando al pastor, y no son capaces de decir, ¿sabes qué? Yo te puedo decir cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Se han vuelto incapaces de enseñar a otros. Bien, hermanos, vamos a continuar. Otra de las características de un cristiano inmaduro es que su alimentación espiritual, como lo dice aquí la palabra de Dios en Hebreos, está basada en una dieta de leche. Imagínate tú, hermano, si hace 2, 3 años que nació tu hijo, le hubieras dado pura leche. ¿Tú crees que hubiera crecido? ¿Se hubiera desarrollado adecuadamente? No, la dieta de los hebreos dice que precisamente estaba basada en pura leche. Y la leche lo traducimos como un sinónimo de los primeros rudimentos de la palabra de Dios. En Hebreos 6:1 nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Es decir, dejando ya los rudimentos, hermano. Tú no puedes seguir alimentándote año tras año de leche. ¿Por qué? Porque precisamente eso, la leche también, se define como ser inexperto en la palabra de Dios. Así de sencillo, hermano. Mira, otra de las características precisamente que nosotros podemos notar en un cristiano que no es maduro, hermano, es que son incapaces de discernir. Son incapaces de diferenciar. Discernir significa eso, precisamente diferenciar o distinguir
o incluso valorar, hermanos. Son incapaces de valorar el sacrificio y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Son incapaces, aun a pesar de tener ya 2, 3, 4 años, 50 años en el Evangelio, son incapaces de distinguir la verdad de la mentira. Son incapaces de diferenciar cuáles son las enseñanzas que vienen de la palabra de Dios y cuáles son las enseñanzas que vienen de hombre o de experiencias de hombres, hermano. Y esa incapacidad de diferenciar y de distinguir, hermano, ¿sabes a qué nos lleva? A que nosotros seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Viene alguien y nos dice, es que ahora ya vamos a adorar al sol, y nos pone a adorar, porque no somos incapaces, nos hemos alimentado de pura leche. En Efesios 4:14 nos dice la palabra de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. No sabemos diferenciar cuál es el error de la verdad. Tristemente hoy, hermano, se da en día eso. Somos llevados como la onda del mar, como dice la palabra de Dios en Santiago 1:6. En Santiago 1:6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y me voy a seguir leyendo el 7 y el 8. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Porque fíjate, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí nos dice precisamente, cuando un hombre, un creyente es inmaduro, es inconstante, porque precisamente es llevado por cualquier viento de doctrina, como las olas, y siempre está dudando. Tenemos que practicar lo que aprendemos, hermano, y esa práctica nos tiene que llevar a un cambio. Ese crecimiento que tú tienes que tener de manera natural te debe de llevar a tener bases firmes, cimientos fuertes en las doctrinas, hermano, en los principios que nosotros creemos. Y mira, ya en Primera de Pedro 2, del 1 al 2, nos da otras características precisamente de los hermanos o de los creyentes que son inmaduros, que no han crecido, ¿sí? Fíjate, ahí en Primera de Pedro 2, del 1 al 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y bueno, ya el versículo 2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero fíjate, dice, para que por ella crezcáis. Tienes que crecer, hermano. Tienes que crecer. Y tienes que cambiar. Ese cambio se va a ver, obviamente, de acuerdo a la madurez que vayas adquiriendo, hermano. ¿Sí? Mira, quisiera yo concluir, hermano, con estas 3 citas. Colosenses, ayúdame a buscarlas ahí en tu Biblia, yo te las voy a leer. Colosenses 1:10, segunda de Pedro 3:18. Colosenses 1:10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El crecimiento y la madurez espiritual no son opcionales, hermano. Son un mandamiento de Dios. Ahora, ¿cuál es el éxito de que tú vayas madurando, de que madures? Es permitir que el Espíritu Santo obre en ti. Simple y sencillamente, hermano. Porque de verdad hoy podemos ver en muchas iglesias que ya no voy a ir porque el pastor no me saludó, que el hermano me vio feo, que no me habló, que tantos pretextos, hermano, que de verdad hoy tristemente podemos ver en las iglesias que lo único que muestran es falta de madurez, inmadurez espiritual, hermano. Para que tú
madures, siguiendo el ejemplo de Pablo, de Pedro y de los demás, tienes que poner tus ojos en Cristo, hermano. Ellos pudieron haberse desanimado, haber tomado de pretexto que no lo seguían, que no les hacían caso, todas las pruebas por las que pasaron, pero no, porque ellos siempre pusieron su vista en el Señor Jesucristo. Así tú, hermano, nosotros vamos a la iglesia no a ver lo que hacen los demás, no a ver cómo me saludan, no a ver cómo me ven. Vamos a alabar a Dios, a agradecerlo por lo que nos ha hecho y a tratar de precisamente de vivir lo que hemos aprendido. Segunda de Pedro 3:18 nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y fíjate, yo quisiera decirte lo que dice Romanos también 10:14. Es algo que nos debe hacer reflexionar, hermano, porque muchas veces, debido a esa inmadurez, a esa falta de crecimiento, no somos capaces de cumplir la gran comisión que nos ha dado el Señor, que es ir y hacer discípulos. Romanos 10:14 nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tenemos una responsabilidad, hermano. Tenemos que crecer, tenemos que madurar para que nosotros seamos instrumentos de Dios, como lo veíamos en unos puntos, siendo aptos para consolar y siendo aptos para enseñar. Siendo instrumentos de Dios, hermano, porque aquí nosotros los que estamos dando clases, los que predican y esos, son instrumentos de Dios, no son ellos, hermano. Son Dios, es Dios el que te enseña por medio del Espíritu, es Dios el que te habla. Nosotros somos meramente instrumentos. El crecimiento, hermano, es el antídoto para no caer. Cuando tú no te alimentas, estás débil. Cuando tú no creces y no maduras, eres débil y eres presa fácil y eres muy propenso a caer. Segunda de Pedro 3:17 y 18 nos dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, es decir, cuídense. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. En pocas palabras, tienes que crecer y tienes que madurar para tener cimientos y bases firmes, para que no seas arrastrado por los errores, por las mentiras, hermano. Y el versículo 18 nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermano, yo solamente ya por último quiero dejarte estas dos preguntas. Con independencia del tiempo que tú tengas de haber recibido a Cristo en tu corazón, de haber nacido de nuevo, de haber sido regenerado, de haber sido justificado, quiero que reflexiones en estas dos preguntas. ¿Hace cuánto tiempo tú pensaste o analizaste si has tenido un crecimiento? ¿Has crecido? ¿Has madurado? El tiempo apremia, hermano. Hay mucha necesidad que demandan que nosotros maduremos y que nosotros crezcamos, para que vayamos y enseñemos, para que vayamos y consolemos. Pero acuérdate, siendo instrumentos de Dios, no nosotros en nuestras fuerzas, sino siendo instrumentos de Dios y practicando lo que hemos aprendido. Eso es la madurez, hermano. Vamos a orar para despedirnos, hermano. Espero que esta clase haya sido de bendición para tu vida. Y inclina tu rostro y oremos para despedirnos de este tiempo del Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor,
por la oportunidad que nos has dado de escudriñar tu palabra, Padre Santo. Sabemos que tenemos que crecer, sabemos que tenemos que madurar, Padre Santo. Ayúdanos a someternos a tu Santo Espíritu, Señor. Anteponer siempre tu voluntad, Padre Santo, para que tú puedas hacer tu obra en nosotros, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.